Hermanos, buenas tardes a todos. Maranata, nos da mucha alegría verlos. Qué bueno que están con nosotros. También a Talía, ella está media escondida ahí atrás, así que le damos la bienvenida a ella también. Nos da una alegría volverlos a ver, y Tito también. Bienvenido a su familia. Qué bueno que están con nosotros el día de hoy. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar, como ustedes se dieron cuenta, acerca de Filipenses capítulo 4. Me siento triste, hermanos, porque este capítulo 4, versículos 10 al 20, representa la última predicación de esta epístola. Y vaya que sí hemos sido bendecidos, hermanos. Yo he aprendido mucho. Espero que ustedes también. Y bueno, si ustedes todavía gustan, ¿verdad? Las predicaciones todas están en nuestro sitio del internet, y ahí las puede usted también ver, repasar. Y pues hoy, como les digo, hoy llegamos a este final. Y Pablo, hermanos, comienza esta última parte hablando acerca de la ayuda monetaria. En el capítulo 1, hermanos, versículos 3 y 5 de Filipenses, dice Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Y el 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo dice que los recuerda, que siempre los tiene en su mente. ¿Y por qué dijo él esto? Bueno, ahora venimos a entender, porque los filipenses en parte estaban ayudándole a él económicamente. Y hermanos, no es sino hasta el final de la carta que Pablo les da las gracias a ellos. Era normal, tenía que darles algo, tenía que decirles algo, tenía que agradecerles por todo ese tiempo que ellos se preocupaban por él. Y ahora les dice él gracias. Y a veces estos tipos de mensajes, hermanos, a veces son difíciles. Y son difíciles porque a veces tenemos visitantes que piensan que nosotros estamos siempre hablando del dinero. Hay muchas iglesias que sí lo hacen. Ustedes que han venido más seguido se han dado cuenta que no. Y cada y cuando tenemos que tocar este tema. Hoy, porque es parte de la epístola a los Filipenses. Y como les decía, hermanos, él trata de darles las gracias, pero saben que en darles las gracias les reveló 3 cosas. Les reveló lo que la ofrenda de ellos significaba para él. Y vaya, hermanos, que a mí me abrió no solamente mi corazón, me abrió también mi mente. Porque inclusive yo creo que también le va a suceder a usted lo mismo. Muchas veces nosotros, no sé cuál es su actitud en cuanto a la ofrenda, pero cualquier sea su actitud, yo le aseguro que el día de hoy, a partir de hoy, su manera de pensar sobre la ofrenda va a ser diferente. Se lo aseguro. Porque si a mí me ayudó y me cambió mi manera de ver la ofrenda, si usted es sincero, también le va a ayudar a usted. Así que la ayuda monetaria que Pablo recibía de parte de los filipenses. Número 1, ¿qué significaba para él la ofrenda? Número 1, significaba un deseo personal de ayuda de parte de ellos. Inclusive dice el versículo 10, hermanos, del capítulo 4, dice: en gran manera me gocé. Y saben, hermanos, él les dice que está bien alegre cuando recibió de Epafrodito la ayuda monetaria. Pero a veces nosotros tenemos que entender al apóstol Pablo, porque nos podemos llevar una mala impresión.
Claro que recibir dinero a todos nos alegra, pero no era lo que estaba diciendo Pablo. Pablo no estaba alegre, hermanos, porque estaba recibiendo una cantidad de dinero, sino porque él dice en el versículo 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Los filipenses, hermanos, nos damos cuenta, no era la primera vez que enviaban una ayuda monetaria para ayudar a Pablo con el ministerio. Ya lo habían hecho varias veces, pero de repente como que pararon y dejaron de hacerlo. Y dice él: me alegré no de haber recibido lo que me enviaste, porque de repente podemos llevarnos la mala impresión de que él todo lo que le interesa es el dinero. ¿Sí ven ustedes? Para Pablo ese no era el caso. Para Pablo dice: me alegré en gran manera de que volviste de nuevo a revivir el cuidado que tenías de mí. Habían parado y ahora de nuevo continuaron haciéndolo. Y es que Pablo, hermanos, ve de los filipenses que había un gran deseo, hermanos, de ayudar. Y para Pablo, hermanos, eso es lo que representa esta ayuda. Representa un deseo verdadero en ayudar a los demás. Saben, hermanos, cuando nosotros ayudamos a las demás personas, dice algo. No solamente que estamos dispuestos a despojarnos nosotros mismos, sino, hermanos, revela que literalmente tomamos las aflicciones de los demás y las hacemos parte nuestra. Si usted en el camino un caucho, como dicen los venezolanos, o una llanta, como decimos nosotros, se le desinfla, usted se para inmediatamente porque ya no puede el carro andar. Pero se para usted a un lado y siguen pasando los carros. Lo miran, problema de él. Siguen. Pasa otro, problema de él. Y sigue. Raro es el que se para a ayudar a esa persona. ¿Y por qué se para, hermanos? Se para porque literalmente, hermanos, está diciendo: a mí me sucedió esto. Porque dice: los problemas de esta persona son problemas míos. Cuando usted ve a otra persona que se paró en el camino y porque su caucho se le desinfló, usted dice: se me desinfló a mí y me tengo que parar a ayudar a esa persona porque me está sucediendo a mí. Y así también los filipenses. Pablo, hermanos, miraba que los filipenses le estaban ayudando porque los filipenses estaban poniendo los zapatos de Pablo y estaban diciendo: está predicando sin trabajar, y yo, si estuviera en los zapatos de él, me moriría de hambre, tuviera necesidad. Así que ellos toman las aflicciones de Pablo y las hacen literalmente de ellos. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál ley de Cristo? Bueno, Cristo, hermanos, cuando fue a morir, ¿cuál pecado tenía él? Sin embargo, murió por el pecado suyo. Por el suyo, hermano. Por el mío. Tomó su pecado, tomó el mío y murió en la cruz como si él fuera el pecador. Tomó las cargas de los demás, tomó las tribulaciones de los demás, tomó, si ven ustedes, el pecado de los demás y dijo: es mío. Ayudar a las demás personas es tomar las aflicciones, las necesidades de los demás y decir: me está sucediendo a mí. Y saben, hermanos, hay muchos mandamientos que hablan de ayudar. Pero los filipenses no necesitaban que alguien viniera y les dijera: hey, aquí dice en Gálatas 6:2, ayúdalo. Ellos no necesitaron, hermanos, que alguien les citara un versículo.
Porque ahí mismo en Gálatas, hermanos, en el capítulo 6, capítulo 5, del versículo 18, dice la siguiente frase: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. Si tú eres guiado por el Espíritu Santo, no necesitas leer la Biblia, porque siempre vas a hacer lo que la Biblia dice. Por ejemplo, Santiago capítulo 1 dice que la verdadera religión es aquella que visita a los huérfanos, las viudas. Y vamos a añadirle a las personas en la cárcel, vamos a añadirle las personas en la cama, enfermos. Nosotros no necesitamos que Santiago nos recuerde si realmente somos guiados por el Espíritu Santo. Y esos eran los filipenses, hermanos. Ellos habían desarrollado un deseo real para ayudar a los demás. Y este deseo, hermanos, había surgido de entre ellos, y por eso Pablo dice: en gran manera me regocijé, no porque vi el dinero, sino porque él dice: vi el buen deseo de ustedes de querer ayudarme. Y quiero que sepan, hermanos, dice el versículo 11 del capítulo 4: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Pablo dice: no me gocé porque vi el dinero. Dice: porque en verdad yo he sabido contentarme en tener menos y en tener más. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Pablo, antes de ser apóstol, cuando él era fariseo y cuando estudió para fariseo, uno de los requisitos que un fariseo tenía, más un maestro tenía que pasar, era que le enseñaban un oficio, para que cuando él fuera a enseñar, él podía sostenerse él mismo. Y en Hechos 18, hermanos, la Biblia nos revela que en Hechos 18, Pablo cayó parece que en Corinto, déjenme ver mis notas, Hechos 18, versículo 1, y ahí se encontró, hermanos, a Aquilas y Priscila. Y saben, dice la palabra de Dios que se fue a trabajar con ellos. Y es en el versículo 3, hermanos, que dice la palabra de Dios. Fue a Corinto, hermano. En Corinto se encontró a esta pareja. Y es el versículo 3. Dice: y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ese era el trabajo de Pablo. Él trabajaba haciendo tiendas, tabernáculos, carpas, decimos nosotros los mexicanos. Y él se iba a cualquier otro pueblo y él sabía trabajar. Ese era su oficio y a eso se dedicaba. Él dice: yo no tenía necesidad en verdad al recibir la ayuda de ustedes. Y saben, hermanos, la razón por qué él no tenía necesidad no era porque él se estaba sosteniendo él solo. La razón, dice el versículo 13, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas personas, hermanos, han utilizado este versículo para decir: yo todo lo puedo. Yo todo lo puedo hacer porque Cristo me da el poder para sostenerme, para atravesar cualquier sea la dificultad. Puede ser, hermanos, pero lo que este contexto nos revela es que básicamente Pablo podía vivir en abundancia, podía vivir en necesidad y había aprendido a estar contento en las altas y en las bajas porque estaba relacionado con Cristo Jesús. Es muy diferente. Se casa una parejita, la muchacha viene de padres ricos y le dice el padre: si te casas con este muchacho, vas a vivir pobremente. Yo te tengo tan impuesta a los lujos, a una vida diferente, y con este muchacho que trabaja el mínimo, que gana el mínimo, vas a vivir de esa manera. Y dice la muchacha: no me importa, porque voy a estar con él. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A Pablo no le interesaba vivir escasamente, pobremente,
con necesidad porque estaba con Cristo. Y para él la relación con Cristo era todo. Es muy diferente, ¿verdad? Cuando a veces nosotros pensamos que todo lo puedo en Cristo, que no hay nada que yo no pueda hacer porque Cristo me va a ayudar, porque me da el poder. Es muy diferente a lo que Pablo estaba diciendo. Pero en todo caso, hermanos, es cierto que el dinero produce alegría, es cierto. Usted va por la calle y se encuentra uno de a 100, no lo va a poder creer, ¿verdad? Me lo encontré. Pero, ¿saben ustedes, hermanos, que el dinero es una alegría falsa? Porque si usted trae una cartera llena de cienes y la pierde, va a ser el hombre más desdichado. Va a ser el hombre más triste, porque dice, perdí una cartera llena de cienes. Sí, es cierto, el dinero produce una alegría, pero es una alegría falsa. Porque cuando no la hay, cuando no hay ese dinero, se siente hasta depresión le da. ¿Se acuerdan lo que aprendimos con Confucio la semana pasada? Dice que un poco de dinero alegra. Mucho dinero trae depresión. ¿Por qué? Porque después va a andar preocupado en que no se lo pierda, en que no se le vaya, en que no se acerca alguien a pedirle dinero. ¿Quién te dijo que tengo dinero? Bueno, desarrolla una actitud muy diferente. Número 1, deseo de ayudar. Los filipenses, hermanos, habían aprendido a despojarse ellos mismos. Se habían despojado del amor al dinero y habían aprendido a amar al prójimo. Y por eso dice Pablo, me gozo. Por eso dice Pablo, me alegro. Número 1. Número 2, dice Pablo, la ofrenda que ustedes me traen es el rédito espiritual. Versículo 14. Él dijo que él estaba contento con sus necesidades. Sí lo dijo, ¿verdad? Lo dijo ahí en el 11, en el 12, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para abundancia como padecer necesidad. Y ahí es donde viene el famoso versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, dice el 14, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Pablo dice, yo todo lo he recibido, todo lo tengo, he estado contento en las bajas y en las altas. Y no tengo necesidad porque Cristo me fortalece. Sin embargo, dice él, les doy las gracias. Y él nos revela allí, dice, hiciste bien en participar en mi tribulación. Hermanos, Pablo tenía cerca de 8 años, 6 años en la cárcel. En verdad eran 4 que había estado entrando en el transcurso, y ahora en Roma dura 2 años más. Si poquito tenía él ahorrado, se le fue, porque ahora está en prisión. Él está, dice, haciendo atribulado, y dice, pero hiciste bien en participar de mi tribulación. Les da las gracias. ¿Por qué? Porque ellos le enviaron esa ayuda. Y saben, hermanos, no es la primera vez, dice el versículo 15. Y sabéis también, dice, vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en eso de dar y recibir, sino solamente vosotros. Pues a una hasta Tesalónica me enviaste dinero. 10 años, hermanos. 10 años han pasado desde que él partió de Macedonia. Y en 10 años los filipenses, ellos habían de su bolsa, le habían enviado a Pablo. No cada mes, no cada año, pero sí, de repente aquí llegaba un mensajero como Epafrodito, que llegó y con una ayuda monetaria. Y dice Pablo que esta no es la primera vez, que ya habían pasado varias veces que él había recibido de ellos. Y saben, hermanos, él aceptó esta ayuda. Inclusive dice el versículo 17, no es que busque dádivas. No es que yo esté enamorado del dinero y estoy, a ver, ¿cuánto me trajeron? ¿Cuánto dinero me trajeron? Al contrario, dice Pablo, dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
fruto que abunde en vuestra cuenta. Ese es un término comercial, hermanos. Fruto que abunde en nuestra cuenta bancaria. ¿Cuál es el fruto que abunda en la cuenta bancaria, hermanos? ¿Cuál es el fruto? Bueno, el rédito, ¿verdad? Exacto, ese sería el rédito. Por ejemplo, el banco Chase, hoy en día, en estos momentos, a todo el mundo le ha enviado una tarjetita que dice: si tú abres una cuenta de ahorros en nuestro banco de $25,000, nosotros te damos $300. Ese es mucho dinero. ¿Saben cuánto dinero gana $25,000 al año? Bien poquito, algunos $10. Y ellos están dispuestos a darle a usted, si cambia su dinero, de $25,000, $300. Eso es mucho. Ese es el interés. Ese es, si ven ustedes, ese es lo que... Y dice Pablo que la ofrenda de los filipenses es el fruto, es la superficie, es el rédito. ¿Cómo le decimos cuando el dinero que gana un dinero en la cuenta de ahorros? ¿Rédito? ¿Intereses? Bueno, este es el interés. La ofrenda que viene de parte de los filipenses, Pablo no la ve como la totalidad. Por ejemplo, déjenme se los explico de otra manera. Yo cambio esos $25, $25,000. ¿Me prestas $25,000? Cuando los tenga. Mañana. Mañana Gustavo me va a prestar $25,000 y yo voy y los llevo. Dice ahí que a los 10 días me dan $300. $300 es el interés. Es lo que se ganó. Por eso 25. Los $25,000. Así que los $300 es el fruto. ¿Y dónde está la parte mayor? En el capital. En el capital. Bueno, la ofrenda, dice Pablo, son los intereses. ¿Y dónde está el capital? Ese corazón que está así de grande. Así es como Pablo ve la ofrenda. No la ve, no la cuenta, no dice el número, pero él dice, son el fruto que viene de una cuenta que está, pero bien llena, bien valor, un capital bien grande. Y ese capital, hermanos, es el corazón de los filipenses. Ahora, ¿saben lo que hubiera hecho Pablo? Pablo les hubiera dicho a ellos: hey, ¿ustedes tienen el derecho de sostenerme? Él pudiera haber hecho eso. Porque en 1 Corintios, hermanos, capítulo 9, en 1 Corintios capítulo 9, miren lo que les dice él a ellos. Dice así la palabra de Dios, desde el versículo 13. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Pablo hubiera podido haberles dicho que ellos tenían la obligación de sostenerlo, porque él había establecido la iglesia de Filipos, él había establecido la iglesia de Atenas, de Corinto, de Éfeso, de Galacia, de Chipre, y él le hubiera dicho a todas las iglesias: hey, yo a ustedes los comencé, yo fui el que fundé esta congregación, ustedes me deben sostener a mí, porque aquí lo dice, que todos los que trabajan en el templo comen del altar. ¿Saben, hermanos? Por eso dice el versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho nosotros de comer y beber? Bueno, la contestación es sí, tienes el derecho. E inclusive dice el versículo 9, que hasta los mismos animales tienen el derecho de comer del campo. Dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Si traes al buey trabajando la tierra, no le pongas un bozal. Déjalo que cada cuando él agache la cabeza y se coma lo que va a comerse. ¿Lo estás trabajando en el campo? ¿No tiene derecho a él a comer del campo? Pues sí. Así que es lo que está diciendo él. Yo también tengo derecho, si es que de esa manera él se dirigía a ellos. ¿O saben, hermanos? Versículo 7, él habla del mundo ahora.
¿Quién jamás fue soldado a sus propias expensas? Yo creo que ni uno, ¿verdad? Cualquier soldado es sostenido por el mismo gobierno. O el campesino, versículo 7. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Todos. Y por último, ¿quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Como el pastor. ¿Tiene derecho el pastor a ordeñar una chivita ahí y hacerse un chocolatito? Claro que sí, porque él es el pastor de las ovejas. Para Pablo, si utiliza el Antiguo Testamento, dice tengo todo el derecho. Si utiliza el mundo, dice tengo todo derecho. Si utiliza el animal, dice tiene todo derecho. Así que no hay manera, o mejor dicho, él pudiera haber hecho esto. Él pudiera haberles dicho a los filipenses, ustedes me deben de sostener. Pero en cambio, en vez de decirles esto, en vez de demandar su derecho como apóstol, les revela a ellos que la ayuda que ellos están enviándole a él representa nada menos que un interés espiritual. Para él es algo hermoso, es algo sagrado, es algo de mucha ayuda, pero dice él, es simplemente algo superficial comparado a ese corazón tan grande. ¿Saben, hermanos? Los filipenses habían aprendido la gracia de dar. Ellos tenían un gran corazón, hermanos. Se habían desprendido del amor por el dinero y habían perdido el egoísmo y estaban compartiendo su dinero con los necesitados, y Pablo era uno de ellos. Inclusive, ¿se acuerdan ustedes quién fue el que dijo que más bienaventurado es dar que recibir? Cristo, hermanos, fue el que dijo eso. Y saben, dar de corazón, hermano, es algo que Dios solamente hace. Decimos a veces, errar es humano, perdonar es divino. Quiero que sepan, hermanos, que dar de corazón es divino. Y los filipenses habían aprendido a dar, porque habían aprendido de Cristo. Por último, hermanos, la ofrenda, la ayuda económica que estaban recibiendo de los filipenses, dice Pablo, es una ofrenda. Dice el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Todo lo he recibido. Epafrodito me envió el dinero, me lo dio. Hoy en día casi no se practica eso, a lo mejor en otros países sí, pero también es un término comercial. Saben, hermanos, cuando yo antes, y estoy hablando de hace unos 10 años por ahí, tenía una chequera, todavía la tengo, pero ya no hacen esto, de que todos los cheques que yo escribía al mes me los regresaban en un estado de cuenta. Y cuando yo recibía el estado de cuenta y agarraba un cheque, el cheque estaba firmado por atrás y al mismo tiempo estaba endorsado por el banco. Y para mí era una prueba que ese cheque se había pagado al portador. Bueno, Pablo como que les está dando un cheque, el cheque que recibió de Epafrodito, como diciéndoles, recibí lo que me enviaste, lo firmé, y aquí les envío del recibo para que sepan que yo recibí el dinero que ustedes enviaron. Pero al hacer eso, hermanos, miren lo que dice Pablo. Dice, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Miren lo que dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Dónde han escuchado ustedes esta frase? Quiero que sepan que en el Nuevo Testamento solamente 2 veces se escucha en todo el Nuevo Testamento. La segunda es aquí en Filipenses capítulo 4. La primera, hermanos, es en Efesios capítulo 5, versículo 2. Y déjenme leerles como dice allá. Dice, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en, dice aquí, olor fragante. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hermanos, en el Antiguo Testamento es donde escuchamos esta frase también. Yo dije en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo
se hablaba del sacrificio, del cordero que era sacrificado. Y el cordero que era sacrificado, hermanos, era un olor fragante para Dios. Cuando Cristo lo hizo, lo de Cristo era más. ¿Por qué? Porque lo que Cristo hizo venía acompañado de obediencia y venía acompañado de amor. Algo que los corderos del Antiguo Testamento ni sentían amor, ni sentían obediencia. Pero Cristo fue un sacrificio, hermanos. Dice, andar en amor, como Cristo también nos amó, dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Y cómo lo describe Pablo? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La ofrenda de los filipenses, hermanos, aquí es donde totalmente me sacó a mí de onda, como decimos a veces. Es que cómo se atreve él a comparar la ofrenda con el sacrificio de Cristo. Bueno, la compara, hermanos, porque no es él, es Dios el quien recibe la ofrenda que cada uno de nosotros damos, como si fuera el sacrificio mismo de Cristo. Por eso se llama ofrenda. Sacrificio y ofrenda son dos términos sinónimos. El dinero que los filipenses le enviaban a Pablo era una ofrenda. Era comparado a un sacrificio, al sacrificio de Cristo. Porque también venía con todo el deseo de ayudar, venía porque era de parte de un corazón obediente, lleno de amor por la obra, lleno de amor por el perdido. Y por eso Pablo lo considera una ofrenda a Dios. Yo me quedé paralizado, hermanos, de lo hermoso que tiene de significado nuestra ofrenda. No es el dar por el dar, porque si bien da, bien, y si bien no da, también bien, pero cuando viene de un corazón, hermanos, de $1, de 50 centavos, de lo que quiera, porque la Biblia dice que cada quien como propone en su corazón, dé, pero dé bajo estas condiciones, que dé porque siente el deseo de dar, número uno. Número dos, porque viene como un fruto de un corazón que está así de rico en lo espiritual, lleno de amor, y Dios lo acepta como si fuera el sacrificio mismo de Cristo, porque usted lo da con el propósito de que más almas se salven, de que este ministerio sea un ministerio espiritual, de que las cosas surjan de esa manera. ¿Saben, hermanos? Los filipenses dieron esta ayuda económica porque sentían un privilegio. El pasaje que el hermano Giovanni leyó en 2 de Corintios capítulo 8. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Pablo, aquí en 2 de Corintios 8, a la ofrenda la llama la gracia de Dios. Alguien dígame cuál es la definición de gracia. Un don no merecido. Pablo dice que la ofrenda es algo que nosotros no merecemos. Sin embargo, ¿por qué entonces nos da el mandamiento de dar? Bueno, nos da el mandamiento, pero al mismo tiempo debemos de entender que no merecemos ser participantes de la ofrenda. Y dice así: os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, y entre ellas estaban los filipenses, quien en gran pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Para ellos, hermanos, para los de Macedonia era un privilegio ofrendar, porque entendían que era un acto de gracia. La ofrenda, hermanos, Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita nuestra ayuda. Todo lo puede hacer Él solo. Antes lo hacía con sus ángeles,
hoy lo quiere hacer a través de la iglesia. ¿Por qué entonces no lo sigue haciendo? Porque es la voluntad de Él, de utilizar otros medios. Y cuando me dice a mí, hey, ¿tú qué estás haciendo ahí? Ven, ayúdame. ¿A mí? ¿A este mexicanito quieres que te vaya a ayudar? Sí, a ti. Yo lo debo considerar como el más grande honor servirle a mi Dios, porque Él no necesita nada de mí. Él no necesita nada de ti, hermano. Pero si te invita, ¿quién soy yo para hacerme del rogar? Para mí es un acto de gracia, no lo merezco. Y si me está invitando a ofrendar, también es un privilegio, porque Él lo dice aquí. Déjenme hablarles acerca de la gracia de Dios, la ofrenda. Y así, hermanos, los macedonios, los filipenses sentían lo que era la ofrenda. Y saben, les voy a decir un secreto. Pablo aquí lo dice, que de su escasez abundaba. Eso me dice, hermanos, que lo que él recibía no era mucho. No era como si de veras estaba pidiéndole a la iglesia de Jerusalén, que tenías en el primer día que se bautizaron eran 3,000 y después se bautizaron 5,000. ¿Cuánta ofrenda no pueden levantar unas 8,000 personas? Eso es abundancia. Pero lo que acá estaba levantando era una iglesia pequeñita. ¿Qué tanto podría haber levantado ahí de ofrenda? Pero no es la cantidad. Eso es lo que estamos diciendo. Dice el versículo 10, que en gran manera me gocé, pero no por la cantidad de dinero, sino por el corazón que iba detrás del corazón de los filipenses. Dice que por fin has revivido el cuidado que tenías de mí. Y saben, hermanos, es lo que les digo, que este mensaje a mí me hizo pensar. La ayuda, hermanos, de los hermanos. En este caso es la ofrenda que Pablo recibe. Pero en el caso de nosotros también tenemos hermanos necesitados. Tenemos personas a quien podemos ayudar. ¿Y saben cómo le hemos hecho en el pasado? Decimos, hay que ayudarle a tal fulano, hermano, o etcétera. Y decimos, vamos a ayudarle de la ofrenda. Y sí, cierto, la ofrenda tiene. Y de la ofrenda podemos ayudar a tales hermanos. Pero la idea es de que salga el dinero de nuestros bolsillos, hermanos. Bien escogemos hacerlo de la ofrenda, no hay problema, lo hacemos de la ofrenda. Pero es más hermoso cuando nos despojamos nosotros de lo que traemos en el bolsillo, cuando realmente nos sentimos el peso de ayudar. Ese es el verdadero, el que cuenta. Como los filipenses. ¿Ustedes creen que ellos tenían un ahorro? No. Ellos sacaban de su bolsillo para ayudar al necesitado. Y así como ayudaban a Pablo, yo les aseguro que ayudaban a los demás hermanos que ellos tenían ahí, que tenían necesidad. Así que, ¿qué nos ayuda a entender este mensaje de hoy? Pues, a mí me ha ayudado mucho. A mí me ha ayudado a ver realmente lo que mi ofrenda significa. Y me siento indigno, hermano. Me siento agradecido que me dejó participar. Y ojalá que la ofrenda también a usted, en su manera que ofrenda, también cambie. Y que entienda el verdadero privilegio de lo que hemos aprendido el día de hoy. Que el Señor los bendiga. Como siempre, hacemos una invitación. Y como siempre, hermanos, la invitación es para dos personas. La primera es aquella que todavía no obedece el Evangelio. Si hoy lo quiere hacer, hoy es el día perfecto para que usted lo haga. La segunda razón